Bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Bogotá y a este conversatorio, Sudor y Significado, la obra de Teresa Margolles y la materialidad de las crisis, por el investigador y curador Cuauhtémoc Medina. Bienvenidos, Cuauhtémoc. Eugenio Viola, nuestro curador en jefe del Mambo. Esta charla y la exposición Estorbo se hace en apoyo del Ministerio de Cultura. Cuauhtémoc es doctor en Historia y Teoría de Arte por la Universidad de Essex de Gran Bretaña y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y curador asociado de arte latinoamericano de las colecciones de la Galería Tate. También es miembro de Teratoma AC, un grupo independiente de críticos, curadores y antropólogos. En el 2002 organizó la acción Cuando la fe mueve montañas de Francis Alice, realizada en Lima, y curó la muestra 20 Million Mexicans Can Be Wrong por la South London Gallery. Recientemente fue uno de los 4 curadores investigadores que seleccionaron la muestra International de la Bienal de Liverpool 2004 y miembro del cuerpo asesor de la Creniers International 2004, curado por Laura Hotman. Actualmente prepara la exhibición La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura en México al final del siglo XX, en colaboración con Oliver de Brosse y Álvaro Vázquez, y la muestra Ciudad Espiral del artista Melanie Smith. Entre sus publicaciones recientes pueden mencionarse Guerceau y el gótico indoamericano, del surrealismo excéntrico al modernismo paralelo, El riesgo de lo abstracto, el modernismo mexicano y el arte de Günter Guerceau, sobre el abrumador deseo de poner orden, del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y escribe con regularidad la columna quincenal Ojo Breve del periódico Reforma en la Ciudad de México, entre otras publicaciones. Para la edición 53ª de la Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, lo seleccionaron para curar el Pabellón de México del artista Teresa Margolles. Bienvenido, Cuauhtémoc, muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por despertar para venir a esta sesión. Tengo que extender un agradecimiento muy hondo al equipo de Mambo, a Claudia, a Eugenio, a Lida, por prácticamente torcerme la mano virtualmente con la ayuda de Teresa Margolles desde Europa para venir a ver la maravillosa exposición que está aquí montada y también hacer esta charla que, como verán, va a estar llena de tropiezos y de lagunas porque la he escrito en trozos de viajes y en zancadas. También tengo que agradecer la fortuna que tiene el internet de resucitar esta biografía que acaba de leer Lida, y lo digo sin espíritu de queja, más bien estaba celebrando la sensación de que tengo 10 años menos, mi amigo Olivier de Brosse está vivo y estoy a punto de irme a hacer la curaduría de Teresa Margolles en Venecia, y hay una especie de inocencia en ese momento que hoy desgraciadamente no puedo ya aportar. Entonces voy a empezar y espero, como van a ver, va a haber partes que están un poco más limpias que otras, pero bueno, es el estado en que esto está. Sudor y significado. Y también a ver si técnicamente domino esto. 1, cito, porque un placer lo damos, un servicio. Zúrich, El Paso, 2016. En 2016, Christian Jankowski, el artista austriaco, tuvo a su cargo curar la edición 1ª de la Bienal Manifesta en la ciudad de Zúrich, Suiza. Ustedes saben, es una bienal itinerante. Entonces, Christian hizo la edición de Zúrich. Muy en la línea de su práctica, que suele insertarse en una variedad de contextos sociales y culturales para producir, por medio de una incongruencia, un relato inesperado, Jankowski propuso a sus colegas explorar la trama de relaciones entre identidad social y economía en términos de un mapa de profesiones de Zúrich. Lo más destacado de inmediato que tenía el proyecto, como debe ser, era la ironía del título. What people do for money, lo que la gente hace por dinero. Esa era una muestra que, incluso sin una orientación
necesariamente crítica, entendía la sociedad como conformada por una serie de modos de ganarse la vida. El peso no estaba en la metafísica de la profesión y el llamado, la beruf, la vocación, sino en la resignación generalizada de que bajo el capitalismo no queda otra más que disputar el dinero, entendiendo que el tiempo y la existencia está ya perdida. Recuerdo recorrer la exposición de Jankowski con un cierto escepticismo, pues sentía que en términos generales la invitación a este catálogo de profesiones no había conseguido todo el tiempo relatos que se desdoblaran de un modo sorprendente, poética, narrativa o visualmente. La excepción, para mi escándalo interno, era la obra de Teresa Margolles. Había algo, lo admito, un poco triste en ir del otro lado del mundo para emocionarse con un artista de casa. Pero en este caso, la intervención de Margolles era excepcional porque estaba atravesada en su historia interna, en su proceso de venir al mundo, de un infortunio, de un asesinato, de una manera que solo la obra de Margolles podía recuperar y eventualmente reportar. La excepcionalidad estribaba en que el proyecto había transitado por la situación posiblemente más indeseable que podía tener un artista. La acción versaba sobre la muerte violenta del que debió ser, o la que debió ser, su protagonista principal. Margolles se había propuesto realizar una acción titulada Póker de Damas, que habría de consistir en un diálogo entre prostitutas transgénero que iba a tener lugar el 10 de junio de 2016 en el Hotel Rothaus, en la zona roja de Zúrich. Ahí hay una redundancia, el Rothaus, el Hotel Zona Roja, es Suiza, las cosas se nombran, se especifican, y que iba a involucrar a 3 trabajadoras sexuales mexicanas, Jacqueline, Valeria y Carla, que Teresa había invitado por su cercanía personal, 3 amigas de Teresa en Zúrich, en Ciudad Juárez, perdón, y del otro lado una migrante trans ecuatoriana que ejercía la prostitución en Zúrich, Sonia Victoria. El simposio no pudo tener lugar porque Carla, quien en los papeles era llamada Hilario Reyes Gallegos, fue asesinada a golpes el 22 de diciembre de 2015 por un cliente. En México, claro. El crimen invirtió la acción. Sonia Victoria, a sabiendas de lo que ocurría en Ciudad Juárez, voló para allá para reunirse con las amigas de Carla en el sótano del Hotel Bombín de Juárez. Ahí ven fotos de la instalación, de la filmación de ese encuentro. Como pueden ver, es un hotel acondicionado para la práctica de la prostitución, y donde las 3 amigas rindieron homenaje a Carla, con un diálogo que trasminaba la familiaridad con una condición de una enorme fragilidad. Las palabras que emanaban de la boca de Valeria y Vivian son un registro por demás vivo de la imbricación entre placer y violencia machista que define la posibilidad de hacer dinero en la prostitución, y también del modo que las practicantes viven la imbricación entre dinero y deseo. Y les voy a leer un párrafo largo, iba a pasarles el video, pero razones técnicas no lo permiten. En realidad quiero decirles que es una pieza absolutamente inolvidable.
Entonces, bueno, leo. Valeria dice, y ya no está aquí con nosotros, y a ella le tocaron sus ideas, su futuro, sus ganas de vivir. Vivian, simplemente fue que le tocó una mala persona por su gusto o por su necesidad sexual. A ella le gustaba, como a muchas de nosotras, el sexo. La verdad, porque fue en la posición que ella se encontró, la verdad, era una posición en la que estuvo tratando de tener una relación con alguna persona, un maldito aprovechado que abusó de su fuerza física, que no iba a poder defenderse, como dijo ella ahorita, no tenía un espejo de enfrente para ver lo que estaba pasando, ¿ok? Entonces fue lo que a ella le pasó y lo que la llevó a eso, no tanto una necesidad económica. Los familiares llegaron, reclamaron el cadáver, lo llevaron y se cerró el caso. No hubo nada, no pudimos hacer nada. Nosotros tampoco tuvimos un lugar donde ir a despedirnos. Cierro la cita. Lo radical de la obra está precisamente en esta rara combinación. La más cálida fraternidad dentro de la más terrible crudeza. Era particularmente descarnada la manera en que estas prostitutas latinas que vivían en México o Suiza describían la dialéctica de su propia esclavitud. Cómo es que, ya enteramente asumida, resultaba sin embargo una posición intolerable, el fondo monetario de su existencia, una experiencia sin redención, sin ilusión, con una nitidez que sugiere una extraordinaria autoconciencia. Y ahora cito, me parece que es aquí en realidad Vivian. Y mientras tú me pagues y tú me trates como tú me quieras tratar, yo te voy a hacer el servicio. Por complacer lo damos, un servicio. 15, 20, una hora, es un pago. Uno no siente porque no puede sentir satisfacción cuando no la hay. No, yo sé lo que soy, porque soy Edgar Flavio Ramírez Carranza. El ser prostituta requiere meterte con los clientes y hacer lo que ellos quieran y hasta donde tú llegues. Ellos van a llegar, pero también incluye estar bebiendo, el estar drogándose y llegar a un mundo que tú no pediste. Un mundo que tú no pediste. Aguantamos lo que sea hasta que nos escupan, nos meen y nos caguen. Cierro la cita. Viendo los distintos componentes de la obra, los varios videos y los relatos de la muerte de Carla, aquí tienen una acción que lleva a cabo la colega ecuatoriana de abrir una herida en la pared de la galería en Zúrich, por ejemplo. Y aquí está el certificado de la muerte de Carla, el certificado de defunción oficial mexicano expuesto en la pared de la Bienal Manifesta. Caí en cuenta de un hecho trágico e irónico. En esta obra, La muerte, el tema unificador de la obra de Teresa Margolles, se había combinado sin invitación de llamado. Margolles inicialmente había querido celebrar un modo de vida frágil y extremo en una especie de testimonio transnacional, en un reencuentro definido por una experiencia análoga. Pero en la obra sobre Carla y sus amigas, la muerte tenía la función corrosiva de un intruso que planteaba una distinta puesta en escena, haciendo a un lado el teatro inicialmente montado por la artista. La interminable violencia que en los últimos años ha envuelto ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, y en una escala un poco menor, pero solo marginalmente, una gran parte de las metrópolis de América Latina, había quedado capturada en el espejo con violentos rastros de carmín. La habilidad de Teresa, su grandeza, estaba precisamente en haber creado las circunstancias para que algo pasara, para que este hablar silenciado se hiciera efectivo y donde pudiera entrometerse cualquier cosa. Eso, sorprendentemente, es lo mismo que expresó Sonia
Victoria Vera Bojorquez, la transgénero y masajista en Zúrich, cuando escribió el texto de presentación de la obra de Margolles en el catálogo de Manifesta 11, de un modo que ningún crítico o curador de arte podría jamás intentar. La cito. Trabajar con Teresa Margolles fue un gran honor. No me había dado cuenta de qué gran artista era ella. De repente estaba ahí hablando con mi hermana, con mi tío. Era muy loco. La encontré muy estimulante por el modo en que habla y piensa. Me enseñó a mirar la vida desde otra perspectiva. Cuando nos conocimos hablamos de muchas cosas privadas, algunas no precisamente bonitas. Teresa también ha tenido malas rachas. Pienso que lo que ha hecho es lo que la ha hecho una gran mujer y una gran artista. Hablamos de mi trabajo, claro. La mayoría de la gente no sabe nada de nosotros. ¿Qué es lo que la gente hace por el dinero? Ese lema se aplica a mi trabajo más que a ningún otro que pudiera ocurrírseme. La traducción es mía, perdón, es una retraducción de un texto en español que luego estaba en inglés y que yo vertí a un español que seguramente no tiene las calidades ni la forma correcta. De viva voz, la prostituta transexual se planteaba como un paradigma de la cosificación, como un extremo desde el cual las relaciones de coacción económica pueden ser contempladas, pero también desde un sitio donde la cadena total de los intercambios se transparentaban, se volvían conciencia. Sí, este es el logro de un mirar desde otra perspectiva. 2. El cuerpo fronterizo, norte de México, 2009-2016. Hacia 2009, cuando Teresa llevó a cabo su intervención en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, su trabajo había tenido un desplazamiento no solamente metodológico, sino temático y geográfico. Su ubicación geográfica se había movido de su antiguo laboratorio, de su taller paradójico, la morgue en la capital mexicana, para ocuparse de la calle como un espacio de sufrimiento y de evidencia. Sus intervenciones tenían como punto de partida la evidencia de la violencia derivada de la llamada guerra al narcotráfico desatada por el gobierno mexicano en el año 2006. Un proceso que Teresa, antes que nadie, entendió iba a redefinir el proceso entero de la sociedad y a nivel micropolítico también, la relación que había entre la evidencia y el material, entre la experiencia cotidiana y la estructura entera de la economía de los signos. Se trataba así de la relación entre el lucro devenido de la prohibición de las drogas, que había desplazado el centro del negocio entero de los ámbitos de producción en Colombia a los nodos de control y distribución en la frontera entre México y Estados Unidos. La tarea que el trabajo de Margolles planteaba era explorar la sociedad desde la perspectiva de la muerte que ahora se abría hacia la calle en la forma de los restos de miles de ejecutados, la tierra mancillada por la violencia, el intento del Estado de silenciar los hechos y, en general, todos aquellos distintos elementos que ahora redistribuía en una nueva situación fenomenológica, la guerra civil y de clases a nivel transnacional. El título del pabellón de Teresa Margolles, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Era una alusión cifrada a la confrontación simbólica con el discurso de la presidencia en el intento de controlar el imaginario que el país transitaba por efecto de esta transformación.
Pero también especificó el modo en que la cultura mexicana vino a partir de este momento a estar sujeta a una condena temática. Decir, en efecto, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Aparecía como una queja y una autocrítica por adelantado. El espacio de libertad cultural y de invención poética quedaría limitado y acotado. Para empezar a requerir ser la plataforma de un nos toca, la expresión de un duelo localizado, el testimonio de un proceso imparable y no deseado. Era el título de una situación decisiva, pero no escogida. El tener que verse con una tragedia social como una materia poética obligatoria. Y repaso muy brevemente la intervención de Margolles, que consistió en dejar el Palacio Rota Ivanchich prácticamente sin tocar, sin limpiar, para luego de que el público un poco inocentemente pasaba enfrente de un escritorio hecho exactamente como la banca que ustedes van a ver en las afueras del Mambo, con agua que había sido utilizada para lavar cadáveres en la frontera entre México y los Estados Unidos, ocurría un proceso de escenificación, de una inmaterialidad absolutamente inesperada, donde uno transitaba escaleras y espacios vacíos, contemplando la decadencia de este edificio del siglo XVI, no encontrando en el camino nada, u ocasionalmente, dependiendo de la hora, quizá viendo que el piso había sido recién trapeado, para que 3 o 4 cuartos después de estar viviendo en la frustración, el suspenso y el misterio de no encontrar ningún artefacto, uno finalmente llegaba a un cuarto donde había un cubo de agua y una felpa y una cédula en la pared que señalaba que la pieza, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Limpieza, iba a consistir en el trapeado de los pisos del Palacio Sede del Pabellón, una vez al día al menos, con agua mezclada con sangre y tierra de los lugares donde había habido gentes asesinadas en la frontera con México y Estados Unidos. Ese primer encuentro, digamos, con un espacio un espacio súbitamente transfigurado y que el espectador ya no podía desandar, que había ya vuelto el espacio de su cuerpo, venía luego prolongado por una serie de intervenciones, estas sí basadas en artefactos. Un cuarto donde había una serie de espacios para cuadros que estaban completados con telas de sangre, que en el proceso de la exhibición fueron muy parcialmente bordadas con oro, con algunos lemas de mensajes de ejecutados, en este particular, ver, oír y callar. Y luego la indicación de unas joyas que eran invisibles, que estaban en una caja fuerte, y que durante la exposición solamente ocasionalmente uno podía encontrar por casualidad si veía a alguien que las utilizaba en una acción de exhibición en los canales, en la calle. Y al descender las escaleras, este era el vacío, digamos, pregnado de la muestra. Uno llegaba a una habitación donde había una máquina que humectaba una serie de enormes telas embarradas de barro, que nuevamente se especificaba que era barro de un lugar donde había ocurrido una ejecución y que se recogía en el goteo en una canaleta y que se añadía a la mezcla con la que eventualmente se limpiaba o se ensuciaba el espacio de exhibición. Adicionalmente a eso, había una serie de intervenciones directamente simbólicas. El paño de la bandera de México era sustituido por un paño sangriento,
de alguna manera especificando que esta era una intervención sobre la representación nacional. Y en las fiestas interminables, que es la Bienal de Venecia, se repartieron 10,000 tarjetas que mostraban de un lado una imagen horrenda de un ejecutado y quemado, pero que señalaban que eran tarjetas para picar o cortar cocaína. Y finalmente, en una fotografía que solamente se exhibía ahí en un impreso que se repartía en la exhibición, se daba cuenta de una intervención previa que se llamaba embajada y que, bueno, tiene cierta importancia para el proceso posterior, que había consistido en utilizar las telas luego exhibidas en el pabellón mexicano para cubrir las puertas y ventanas del pabellón de Estados Unidos en el periodo previo a la Bienal, el periodo en que este edificio está sin vigilancia y sin resguardo. Pero continúo. Uno de los saldos y descubrimientos del pabellón fue el establecimiento de un vínculo entre el trabajo de Margolles y el territorio fronterizo mexicano, entendido como el campo de choques entre miseria, transgresión, control y explotación. La frontera, y particularmente Ciudad Juárez, se convirtieron a partir de 2008-2009 en el laboratorio primario de Teresa Margolles, en parte por la virulencia con que los fenómenos de exclusión, desplazamiento y vida marginal tenían su sitio en ese proscenio, pero por la forma en que la misma vida y cultura fronteriza aparecía de pronto amenazada por la combinación de la violencia, el desplazamiento social y la especulación inmobiliaria que acompañaron las batallas por el control territorial del narcotráfico. Sin descartarla del todo, como han visto, sin embargo, la materia que hasta entonces había sido el centro de trabajo de Margolles, la materialidad del cadáver, la sangre, la gasa corporal, los fluidos en el tratamiento post-mortem y los objetos y sustancias que tienen la carga metonímica de haber estado en contacto con cuerpos de muertos en el proceso legista o funerario, pasaron a un segundo plano para que Margolles encontrara otros vehículos y objetos de metáfora. Ella empezó, sobre todo, a centrarse en la laceración que la violencia iba dejando en lo que antiguamente fue una ciudad no solamente boyante por su actividad económica, sino afamadísima por su vida nocturna y de disipación. Una economía precisamente que había caracterizado el territorio fronterizo, donde la oferta de sexo, alcohol y diversión planteaba el espacio de intercambio México-americano, pues era el espacio que se ofrecía al visitante gringo, lo mismo que el sitio de llegada previo al paso al otro lado del aspirante a inmigrante. Ese territorio puede ser repasado entre muchas obras posibles en la serie de fotografías de casas y barrios abandonados, que a partir del letrero en una de estas imágenes, ahí lo ven, Teresa Margolles tituló con un sarcasmo lleno de arenisca en la boca: esta finca no será demolida. 2011. Y voy a pasarles las imágenes una por una. Aquí es que Margolles vino a entender que la situación fronteriza iba mucho más allá del diálogo con los muertos, pues tanto en las experiencias personales, con el propio tejido de casas y edificios, el drama del apocalipsis del capitalismo global se expresaba en las huellas y la historia de una arquitectura abandonada, de los muros baleados, los barrios devastados por la emigración de sus habitantes y por la erradicación de formas enteras de economía y, entre otras cosas, por la desaparición de los espacios de esparcimiento que habían caracterizado a Juárez. Aquí pueden ver este mapa absolutamente devastador de lo que
la violencia infinita que hizo de Juárez en los años recientes, el lugar con mayor incidencia de muertos por bala en la tierra, en ocasiones por encima de lo que ocurría en la guerra interminable de Irak y Afganistán, estaba produciendo en relación precisamente a un efecto que iba más allá de los cuerpos para especificar un territorio asesinado. Y debo decirles que regresar a estas imágenes ha sido realmente una experiencia muy dura cuando estaba viéndolas, esta vez que las obtuve. Es realmente la edición de una película injustificable. Es la muerte de una ciudad. Espero llegar al final pero quiero nada más apuntar de paso la forma en que algo que no creo que haya sido suficientemente comentado está aquí ejercido. Teresa Margolles es una enorme fotógrafa. Y el trabajo de Semefo y el trabajo de Margolles a lo largo del tiempo se beneficiaron constantemente de esta condición, el hecho de que de una forma que no fue educada, sino que derivó de una pasión fotográfica temprana, ella ha sido la autora de un imaginario y no solamente una artista. Es efectivamente alguien que tiene un control muy especial y una habilidad para sostener la imagen en una especie de elocuencia interna que cualquiera de los que ha tratado de retratar arquitectura se dará cuenta que conseguir que estos edificios hablen de esta manera no es un procedimiento automático. Las obras, los edificios no son fotogénicos y todo el tiempo además registrando, si uno tiene el ojo adiestrado, la paradoja de este entorno, este lugar que se llama Capillas Renacimiento. O sea, ¿qué es lo que puede atravesar la ruina del sitio que tiene esa simbolización? Y como ven, una parte importante de los espacios registrados son antiguos cabarets, antiguos pistas de baile, antiguas bares. Perdón. Lo que descubre Margolles es precisamente la interacción entre violencia, capitalismo y urbanismo. El modo en que la llamada guerra del narcotráfico había acelerado los ciclos económicos y de especulación inmobiliaria, reorganizando de hecho y preparando la redefinición del tejido urbano, en donde el terror era la movilización de la estructura urbana y territorial. Efectivamente, por un lado, estaba la condición del edificio como testigo, en una multitud de obras que empiezan con Muro Baleado en el año 2009, que es un ready-made de una pared de una escuela totalmente rociada de balas, que Margolles intercambió por un muro nuevo para quedarse con la reliquia, y que extendió su interés para plantear precisamente al objeto arquitectónico como una especie de testigo de la historia. Pero lo que prevalecía era la conciencia de que aquí, además de la violencia, ocurría un ciclo de la llamada destrucción creativa del capitalismo contemporáneo, donde la emigración limpiaba los terrenos de población para prepararla a la expansión futura de las inmobiliarias, de los enormes comercios, para generar la transición de los comercios en pequeño hacia los malls, para establecer una nueva configuración de tejido urbano. El norte se volvía entonces en un bosque monstruosamente encantado de signos sociales,
de la guerra, pero también de la transformación económica e histórica. La falsa normalidad era desvestida para señalar el modo en que la banalidad incluía toda la fenomenología de la colusión entre odio, inseguridad y masculinidad, que estaban detrás de la cultura que acompañaba la violencia. Esa es precisamente la trama, por ejemplo, de la colección que Teresa hizo de las portadas de los periódicos vespertinos PM en el año 2011, que permitían ver representados en un plano de indiferencia e igualdad los cuerpos semidesnudos de modelos femeninos y la acumulación interminable de cadáveres representados en la más absoluta obscenidad. Comparación de obscenidades que describía precisamente la subjetividad y el morbo afectado del consumidor de noticias y de imágenes que habitaba el espacio fronterizo como una lectura de la subjetividad liminal. La obra decisiva de este periodo es, sin embargo, el proyecto que en el año 2013 Margolles llevó a cabo por encargo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, de la UNAM, en la Ciudad de México, bajo la curaduría de la colombiana Marinés Rodríguez. Margolles localizó una casa abandonada y semiderruida en el barrio, en el casco urbano de Juárez, y propuso a la familia que la abandonaba adquirir los restos enteros de la edificación para darles recursos los cuales eventualmente reconstruirla. Aparte de esa intervención económica, que es característica de las interacciones de Margolles con este territorio, Margolles hizo destruir los restos de la casa hecha de ladrillo y cemento de mampostería, hasta lograr escombros finamente molidos, hechos una especie de arena, con las que levantó en la sala principal del museo una larga trinchera de más de 30 metros de largo, para luego invitar a los asistentes, al público, a una curiosa forma de participación. El sugerir que se enlistaran para demoler progresivamente con las manos el bordo, trabajando solos en una relación de contaminación con los escombros en la sala. Para quienes nos ofrecimos a este extraño ritual, la experiencia fue todo menos emancipatoria. Era la transformación del vacío en vacío, la comunicación del fracaso derivado en una nada, la socialización de la decepción histórica, del fracaso de esa promesa inmobiliaria, que se convertía desde la Ciudad de México en la expiación de décadas perdidas en la crisis interminable de América Latina. Esta era efectivamente una actividad sin objetivo ni redención, transformar nuestra ruina y fracaso en fragmento y en tiempo perdido. A diferencia de los relatos de los medios y de los productores criollos de ideología, Margolles no veía la crisis de violencia en términos de una correlación entre inocentes y víctimas. Y sin embargo, todo su trabajo está atravesado de una constante interrogación moral. El trabajo derivaba de una relación con la localidad y sus habitantes que me parece que sería traicionero llamar empatía, en la medida que no emana de un sentimiento de identificación,
sino de la convivencia directa y la participación en el riesgo que a inicios del siglo XXI representaba siquiera pasar por esa geografía. Yo sugeriría que en lugar de hablar de empatía, designáramos su posición como una de implicación. No es solo que Teresa conoce a fondo Ciudad Juárez. Ha pasado la mitad de su existencia en los últimos años ahí, entre conversaciones en los bares con toda clase de individuos y el trabajo con sus colegas y amigas de la Facultad de Arte, que son el núcleo duro de sus colaboradores, y la creación de equipos informales y personales con las que efectúa un recorrido eficiente de este territorio. Trato de describir un peculiar descentramiento, en donde precisamente emigrar a Europa consistió en la oportunidad de trabajar intensamente como una base en el norte de México, saltando a la capital, a la Ciudad de México, donde antiguamente residía, como el punto de vista sobre el que se estructura la representación del país. Esta habitación intermitente de la región fronteriza, que necesariamente tiene que guardar un perfil bajo, precisamente por los riesgos que involucraba, implicó a Teresa en la experiencia de todos los personajes nuevos, viejos y en extinción que crearon la efervescencia de esta ciudad, pero también el intento de sobrevivir, el genocidio, el intento de existir, gozar y transitar en el espacio de un estado de sitio no declarado. Fue una especie de migración laboral, convertirse en testiga y habitante. Sin embargo, con el doble privilegio de poder entrar y salir a voluntad y no tener el horizonte enteramente cerrado por las opciones binarias que se ofrecen a los habitantes de la frontera, por entender que hay un mundo más allá de la corrupción y la precariedad, y querer con frecuencia compartir con otros la posibilidad de que el horizonte tuviera aberturas. Ese es efectivamente el modelo sobre el que Teresa, en los hechos, vino a definir en su trabajo la región de Ciudad Juárez y del Paso como el paradigma internacional de lo fronterizo. Un espacio que podía luego extenderse como una trama, como un cartabón hacia otras geografías, como creando un pliegue imaginario con todas las líneas divisorias, donde era posible procrear toda clase de fábulas. Al mismo tiempo, no debe extrañarnos en absoluto que, si bien el trabajo de Margolles de este periodo recorta de una taxonomía de personajes y de historias, el emblema de lo fronterizo acabará por encarnar en su trabajo, en el transvesti y el transgénero, como el puntum de una experiencia liminar. El rol de transgénero, como sinécdoque y metáfora de la frontera, tiene su expresión radical en una de las series más asombrosas de la fotografía y el video producidos en este siglo en América Latina, Pistas de Baile 2016. El concepto de las imágenes no podía ser más conciso, poético y emocionante. Regresar con las reinas queer a los espacios de ruidos de los bares, las cantinas, los clubes nocturnos, los antros erradicados de Juárez. Precisamente toda esa geografía de la disipación exportable, sexual, musical y alcohólica transnacional, para encontrar en el paisaje de escombros y polvo el enmarcado de una serie de mosaicos en el piso. No conozco imágenes más efectivas acerca de la reorganización
de la espacialidad urbanística del capital. Los cielos perfectos, los edificios vistos desde las entrañas, los barrios erradicados por la mezcla de balas y bulldozers, que sirven de proscenio a unas mujeres imposibles en su belleza y fuerza, reclamando instantáneamente a base de pasos y taconazos una territorialidad perdida, sin otro sustento que el charco de agua con que se han limpiado un pedazo de piso. Agua que produce el reflejo, la emoción de un resplandor efímero que marca el fallecimiento de un territorio colectivo. Les voy a pasar la serie porque yo debo decir que ver esta serie siempre me produce una emoción que no puedo comparar. Siempre este punto en donde, con esta lógica de contaminación del trabajo de Teresa, el puntum es el agua que permite transparentar el pasado en la ruina. Es algo que sé que no puede pensarse, sé que no puede formularse, sé que no es la fotografía que encuentra el dato, es el acto que revive fantasmagóricamente el espacio, es el tacón y la rodilla la que producen el espejismo. La frontera migratoria. Perdón, no estoy contando el tiempo, estamos pasados de tiempo. Discúlpenme. Según yo no tenía suficiente material, ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Are you sure? Bueno, voy a plantear brevemente que los recursos con los que Margolles ha elaborado esta visión poliédrica del espacio de violencia y deseo de Ciudad Juárez fueron determinantes para habilitar una práctica transhumante que ha habilitado al artista como una interventora clave en el espacio del arte global. Mi impresión es que Margolles desarrolla su obra, no importa dónde esté, con una especie de sombra. Recorrer las zonas de conflicto y dolor alrededor del mundo con los sentidos miméticos de la experiencia de las tierras de muerte mexicanas, con el fantasma de Juárez, con el sentido que ese espacio en particular le permitió explorar en detalle. Esa es la lanzadera de una relación de largo plazo que permite arribar a otro espacio y efectuar en el instante. Sin pretender levantar o relevar, ni mucho menos todo su utillaje, hay algunos recursos que en el paso del tiempo a mí me parece que se revelan como específicos del arte de Margolles, no importa a dónde haya que trabajar. Pero eso no lo iba a utilizar. Por un lado está la constancia de ciertos métodos de producción artística. El uso de la tela para recoger evidencia de sangre o tierra en las escenas de violencia. La confianza en la capacidad de la fotografía y el video como medio de transportar efigies y personas. La concepción de la tierra como un espacio exportable. La noción o el lenguaje que elaboró originalmente en Venecia, de la sangre y el oro como símbolos de la tensión entre ambición y violencia, entre lucro
y lujuria, entre fetichización y destino. La recurrencia de la suciedad y la fragilidad como significantes de la tensión y comunicación entre sistemas sociales y cuerpos. La elaboración de rutinas que cruzan taxonomías y líneas divisorias entre grupos sociales y espacios de dominación y poder. Y el modo en que Margolles interviene en el espacio de exhibición como un intento de desafío de los espacios y la sensibilidad de privilegio social y económico que constituyen precisamente el mundo del arte. Por encima de todos esos elementos está un entendimiento del espacio de exhibición como un universo a llenarse de resonancias y ecos. Teresa Margolles nunca produce artefactos aislados. Siempre son elementos dentro de una posible escenificación. Su medio no es una obra, sino la muestra, no el objeto, más bien el espacio habitado de presencias. En ese sentido, ha absorbido las lecciones de la fenomenología del minimalismo, mezclándolo con la manera en que lo gótico creaba espacios y tiempos complejos en la experiencia subalterna. El otro día bromeábamos, también existe una especie de cuadrícula del heavy metal en las obras de Margolles. 2. La obra de Margolles está política y socialmente informada, pero no es ni constituye un alegato administrativo, ni una definición de partido. Su experiencia del sufrimiento y la complejidad de sus reportes sobre la experiencia son alérgicas a la promesa de toda hegemonía. Su terreno es investigar una sociabilidad comunicada en términos de materiales y cuerpos, no de discursos. Las palabras que su obra recoge, con un oído y vista finísimos, son los balbuceos con que ocurre el lenguaje de la precariedad. Son las inscripciones con las que escribe el margen. La muerte en la obra de Margolles carece de redención y enseñanza. Es una experiencia final de marginación. Es el resultado de un desprecio. Es un silencio. En ese sentido, su relación con la muerte ha transitado de la fascinación gótica a una descripción sin adornos ideológicos. Y finalmente, el modo en que el trabajo entero está atravesado por una reluctancia al orden de la producción. A mí me cuesta incluso trabajo hablar del trabajo de Margolles como una producción en el sentido de entregar un objeto nuevo al mundo. Y menos aún si la noción de producción encierra la lógica instrumental que va a desfigurar un proyecto a su realización. Aquí está Eugenio y espero no me desmienta. Todo curador, colaborador y observador minucioso de la obra de Teresa atestigua que ella nunca opera ajustada a una idea de plan. Ella echa a andar un relacionarse con el terreno y con un conjunto de colaboradores que sabe recoger luego las iluminaciones que emergen de ese intento de ceguera. Luego, el artista tiende a mantener el proceso tan abierto e indefinido como le dejan, estirando al límite la paciencia institucional. Yo ya pasé por ahí. Quienes hemos trabajado con Margolles hemos sufrido la experiencia desconcertante y emocionante de que su hacer transita toda clase de momentos de caos y fragmentación antes de evolucionar en un solo golpe, cuando uno ya no lo cree posible, a una escenificación de artefactos y espectros, iba a decir espacios, pero de artefactos y espectros, definitiva y rigurosa.
Hay aquí una batalla contra el tiempo institucionalizado. Este es un artista que no rinde resultados hasta que el público ya entró a la sala. Y finalmente, de un modo que me parece todavía milagrosa y un desafío a nuestras costumbres artísticas, los objetos de imágenes de Margolles con frecuencia son una hilacha, un residuo y un objeto que resplandece solo por su escenificación. La instalación de Mambo es significativa en ese sentido. Además de incorporar la sucesión de espirales y balcones de la arquitectura como una madeja de momentos de contaminación visual y de reflexiones en retrospectiva, tiene su centro inesperado y cabal en la decisión de última hora de hacer pender una piedra de 49,5 kilos del techo del museo para materializar el esfuerzo de las cargadoras que llevan y traen mercancías a través de la frontera de Venezuela y Colombia. La escenificación de Margolles tiende a reafirmar el materialismo. No le bastaba con retratar las cargadoras en 2017 en esa admirable fotografía panorámica, donde algunas de ellas, las jóvenes al centro de la imagen, giran en espiral como si fueran ninfas clásicas, agarradas de sus iba a decir diablitos, como decimos en México, de sus ¿cómo llaman estas cosas ustedes aquí? ¿Tú no? Cartones. Tenía que haber pedido la traducción ayer, discúlpenme. Teresa necesita materializar el esfuerzo, ilustrar las tensiones entre las piedras y el edificio para hacer que el trabajo inhumano del transporte de mercancías entre en la sala de exhibición en una de esas violaciones que involucra siempre de las barreras geográfico y políticas. Nuevamente, Margolles tiende a combinar formas de trabajo eminentemente desmaterializadas y gestos de materialización. El uso de las camisetas para ensuciar los vidrios y su encasquetamiento en el concreto, que produce objetos que sí tienen una analogía con los muebles encasquetados en concreto que hace un par de décadas producía Doris Salcedo, pero que evitan la condición de escultura, pues en realidad refieren no tanto al monumento como a la piedra de las tumbas. En efecto, los objetos de Margolles son objetos muertos o cadáveres de objeto. Voy a hacer, disculpen de veras el tiempo en que les estoy haciendo perder, pero el último tramo. Política del sudor y el hedor. Venezuela, Colombia, Alemania, Corea, 2017-2019. El último tramo de este conjunto de borradores que les estoy leyendo involucra el que me permitan el abuso de una extraña especulación. No es una especulación que yo haga, es una especulación que ocurre en la realidad precisamente por esta pregnancia del trabajo de Margolles, del modo en que hace fricción con la cultura y con el mundo. Como ustedes saben, la acción central de Estorbo y de la exposición de Margolles en Vita de Bit consistía en la transferencia del sudor y la grasa corporal de los cargadores que operan en la Puente Bolívar en Cúcuta, entre Colombia y Venezuela, por medio de camisetas que Teresa adquiere convenciendo a los cargadores de cederlas a cambio de una pequeña cuota para luego archivar su identidad en las bolsas de plástico que traen al espacio del museo el olor y la grasa del cuerpo. Posteriormente, en una acción progresiva, estas camisetas son usadas para empañar los cristales, para dificultar la visión hacia el exterior. Un procedimiento que Margolles, de hecho, inauguró en el año 2012 en el Museo de Arte Moderno en México para la pieza A través el grito, cuando colaboró con el sudor y la grasa de 150 jóvenes de Culiacán, Navolato, Ciudad Juárez, Querétaro y el Distrito Federal, precisamente para marcar la generación que ha sido la víctima de los ciclos de violencia mexicanas. Ahora, este sudor, que
es una de las sustancias corporales que circulan en la obra de Margolles. Tiene la calidad de una contaminación entre clases sociales y geografías. Es la sustancia de una invasión crítica que entra por medio de una violación de la visibilidad en el espacio de contemplación burguesa. Uno podría imaginar que este tipo de resultado es producto de una rutina impuesta por el artista, que es una arbitrariedad poética, un juego libre de significantes sin contacto con el mundo. Pero como veremos, la resonancia de estos signos impacta en el imaginario común. Apenas hace unas semanas ocurrió un escándalo mediático entre Alemania y Corea. El video de un anuncio comercial de una nueva campaña de la tienda de artículos de bricolaje Hornbach produjo una violenta reacción de repulsa. La temática del video era ni más ni menos el intercambio de olores y sudores entre clases, fronteras y razas. Les propongo verlo, un poco como me ocurrió a mí, como una especie de imagen dialéctica monstruosa del trabajo de Margolles. El espejo deformado por la ideología de las interacciones y terrores que constituyen nuestro mundo y nuestro ser cuerpos en el espacio de la economía global. Entonces no sé si pudieras echarlo a andar porque no sé cómo hacer eso desde aquí. Creo que hay que apretar el centro de la imagen. La canción en español sale en el original. Espero que ustedes consideraran que la risa fallida que uno tiene al ver el comercial de la campaña Und wie riecht dein Frühjahr y cómo huele tu primavera es radicalmente revelador. Es el tipo de risilla nerviosa que desata el inconsciente para entender que detrás de toda parodia palpita el deseo y el miedo por el contacto por el otro. Naturalmente el comercial es una inversión de las relaciones de fetichización que subyacen al turismo sexual y el exotismo. Mientras que en la torpe realidad los varones europeos salen presurosos a hacerse dueños de los fragantes cuerpos del sur para verter su semen y sus deseos, en el comercial es el maloliente trabajador germánico que se proyecta a sí mismo como fetiche de deseo e intercambio universal. Y naturalmente, los intercambios de sudor y hedor son correlativos al terror que en el contexto presente ocurren crecientemente en el racismo y exclusivismo de los mercados que atraviesa la crisis política y de representación de Europa y Occidente en general. Esta es, en efecto, la proyección delirante del nuevo fascismo, el hedor del sudor del fascismo, el intento de reconfigurar la crisis del deseo. Ese encontró, y por cierto, generó una protesta liderada por mujeres coreanas, que con toda razón hablan del nivel de racismo espectacular que supone la fantasía de que las mujeres orientales están esperando recibir los calzones percudidos de los blancos. La pueden ustedes firmar, como ven, hasta ayer había 27,000 firmas. Keep your dirty laundries for yourselves. Quédense su ropa sucia para ustedes mismos. Esto, como ven, yo no lo inventé. Y aquí está el torpe intento de la compañía Hornbach de contestarles diciendo que no es un
discurso racista, sino que hace ironía de la creciente deshumanización de los espacios urbanos. Me encanta la respuesta de Nam Myung Jae, de que no son nada más son una bola de racistas que están adictos al porno anime. Pero precisamente me parece que esta fantasía del terror de una contaminación global y el deseo de una contaminación global enmarca el espacio de ausencia, de distancia entre cuerpos y narices que la obra de Margolles activa en su radical intuición. Nos ofrece una escenificación de esta proximidad que el trabajador marginal representa y que impone las fronteras. El establecimiento del medio de la imposibilidad en la que Margolles apuesta, de tejer relaciones de proximidad y contacto que al menos momentáneamente establecen el lugar cultural como un lugar para una compleja interacción entre ideas, sustancias y cuerpos. Una imagen que, si bien no es la de la utopía, ciertamente es la apuesta por alejar de nuestro horizonte toda fantasía de pureza. Gracias. Thank you so much for this generous insight in Teresa's research and aesthetic strategy and contextualizing her project in the bigger picture of her research. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por como contextualizar la obra de Margolles en como una imagen mucho más grande que solo la exposición acá en el museo. And there are any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Espero que se entienda lo positivo de mi comentario. Pero luego de esta extensa presentación, no logré superar la impresión inicial, pronta e ingenua cuando visité la muestra, de sentir que es la aplicación de una fórmula demostradamente exitosa a una situación no suficientemente confrontada con la visión local, en el sentido de que en lugar de verla como una posición crítica o desafiadora, la veo como una presentación adicional a lo que los medios de comunicación y las intenciones gubernamentales y hegemónicas están dando como tratamiento a la problemática con Venezuela. No vi en la nuestra y en la intención nada que no haya sido ya amplificado por los medios de comunicación atendiendo intereses hegemónicos, gubernamentales e imperialistas. Esperaba en esta presentación entender un poco más, pero al contrario se me profundizó total. Entonces quisiera como una respuesta a esa afirmación. Bueno, me parece que hay dos frases que dices que son muy útiles. Se te profundizó brutal. Es el tipo de cosas que uno dice en el diván y que permiten alguna iluminación. La segunda es esta. Tú estás diciendo, no hay una interacción con el discurso local. Es una artista mexicana que opera en Europa, no tiene por qué hacer eso. O sea, lo que plantea es una serie de interferencias a lo largo de ese espacio, que no se trata de alguien que esté operando fuera de una geografía. ¿En qué medida ustedes pueden sacarle provecho? Es algo que me parece que tiene que ver con los confines de su espiritualidad y su percepción. Naturalmente, ver en la obra de Margolles es algo que resulta limitado, porque lo que uno tiene que hacer es precisamente, y es lo que trato de hacer yo, rendirme a la circulación de sustancias, olores, imágenes y presencias. O sea, la expectativa de que de aquí
debe emanar alguna verdad, es algo que descarto en mi argumento. O sea, es una condición que de alguna manera está dicha. O sea, si lo que quieres encontrar en esta obra o en cualquier otra, yo diría, en este momento, es alguna indicación para la práctica, yo sugeriría regresar a la iglesia, tratando de acompañar una descalificación con una mucho más sencilla. Por supuesto, la decepción cultural puede tener la posibilidad de estar encallada en alguna clase de juicio de lo concreto, pero también simplemente es la reiteración de la decepción. Y una vez que está establecida la dinámica de la tristeza, es difícil salir de ella. El problema de fondo es que eso creo que, por lo menos yo, lo he visto en los periódicos y los noticieros. No entiendo el aporte y la creatividad. No sigo los periódicos y los noticieros con suficiente intensidad como para poder hacer un argumento sobre lo que me dices. Tengo la desgracia de que no tuve la energía en el año 92 para conectar la antena de la televisión y confieso públicamente que no la he vuelto a conectar desde entonces. No tengo Netflix. Entonces, admito, tengo un problema empírico. Estoy fuera del circuito de circulación argumental al que estás refiriendo de manera tan directa. Me sorprendería, me parecería extraordinario y fabuloso que los medios en Colombia tengan contenidos metonímicos, materiales y sustancias, en términos de sustancias del tipo de los de Teresa. Me plantearían una noción de multimedia que ha superado mi conocimiento tecnológico actual. Entonces admito esa posibilidad de superioridad. Si efectivamente los medios colombianos están ubicados en hacer argumentaciones sobre cómo ocurren las relaciones entre deseo y repulsión, aceptaría el argumento sobre de pie juntillas. Entonces, lo que yo sugeriría es que escribas un artículo acerca de la constitución poderosísima de estos medios. No puedo creerlo. O sea, es algo que me resultaría extrañísimo. Sí, Teresa no está interesada en producir un discurso emancipatorio. Habemos algunos que vemos en la reluctancia a llevar a cabo ese proceso una sana desconfianza por el redentorismo latinoamericano, que efectivamente encuentra su problemática cultural en que requiere respuestas y además requiere soluciones del campo cultural cuando ya no puede ni siquiera demandarlas a los políticos. O sea, yo reitero algo que he dicho 2 o 3 veces, la demanda obsesiva que en los últimos años se ejerce sobre el artista para que dé solución al mundo, podría desplazarse con un poco más de utilidad hacia y menos infelicidad hacia el campo político, donde ya no sabemos cómo hacer algún tipo de petición eficaz, para empezar a concentrarnos en la pregunta de qué es lo que el arte está ofreciendo en sí. Si el arte no está ofreciéndote nada, el espacio de la puerta es inmenso. Lo estoy diciendo de una manera muy, muy seria. O sea, yo argumentaría que si yo estuviera en una situación de sentirme perpetuamente insatisfecho por la producción cultural de mi tiempo, pues me regresaría a escribir libros de historia. O sea, creo que ese sería la opción que yo tomaría si tuviera esa decepción. Y yo siento que una parte importante del comportamiento de la llamada crítica de América Latina es la propaganda del escepticismo. Es la manera en que yo lo describiría. Hay de 2 tipos, la que está basada en la paranoia de la ignorancia cultural, hay un par de pseudocríticas que en México ejercen esa función, y la otra que está enclavada en la decepción de que sí, la cultura contemporánea no es muy afirmativa, no ofrece soluciones y está bastante por fuera de estar subsumida al discurso. Buen día, yo estoy desde ayer que vine a la muestra quebrada,
Porque al contrario, mientras fui recorriendo la exhibición, de forma muy instintiva, me fui topando con la memoria de mi país. Y sí siento que está tanto la instalación como la obra de ella y el relato impresionante y conmovedor, atravesando no solo las fronteras colombo-venezolanas, ni los desplazados, ni los hornos crematorios, sino todas estas formas de violencia, como lo describe en la parte de afuera el poema de Marta Traba. Creo que es una exhibición, yo soy una campesina, vivo en una reserva natural y estoy de paso en Bogotá, que atraviesa el silencio de la memoria, la dificultad actual de lo que vivimos con la JEP, que es el arte, no la redención, sino un grito con tantas formas de tocar diversamente, que estoy infinitamente agradecida y es un elemento de trabajo en el lugar donde vivo, con mujeres víctimas, con derechos humanos, con reservas naturales, con mil formas. Hoy me pareció un lenguaje fantástico y enriquecedor. Gracias. Hola, Cuauhtémoc, siempre es un gusto como verte y escucharte. Tenía como una pregunta como alrededor como de esa sensación y esta como constancia de lo fenomenológico en el trabajo de Teresa Margolles, sobre todo porque al escucharte se me partió un poquito como el corazón ver los trabajos de las pistas de baile. Sentí como que se volteaba un poco ese poema de Galeano donde habla de los nadies que no tienen cara ni cabeza sino solo son brazos, que no tienen nombre sino son solo números, que no tienen cultura sino folclore. Y esto me parece súper interesante porque la obra de ella, sobre todo las piezas que están acá en el museo, pues presentan como una gran dificultad de la experiencia, no solo que se pone allí, sino también como de la experiencia del público y de la obra misma sobre la institución. Y pues ya que tú has trabajado también con ella, quisiera como saber un poco cómo tú ves como su práctica frente a esa postura que ella tiene a lo institucional, a lo que, digamos, en la que ella también participa. Hay tres cosas que te quiero decir, agradeciéndote tanto el comentario, porque parte de mi intento de ser muy elocuente en diferenciar qué esperamos del arte de lo que le reprochamos, es que yo no encuentro cómo no reaccionar con una emoción confusa cuando veo pistas de baile. O sea, para mí es esa emoción confusa la que requiero que quede reivindicada. Y no espero nada productivo de eso, en absoluto. Ahora, en ese sentido, también te hago mi reacción confusa, o por lo menos ambivalente. Yo no puedo tragar la clara sentimentalidad de Galeano, mi defecto, ¿sí? Y sin embargo, lo que pistas de baile me produce es el caer en ese lugar que estoy tratando de evitar. El forzarme a un espacio de lirismo. Y esa tensión me inquieta de una manera muy intensa. No sé cómo, precisamente lo que hace Teresa es llevar a cabo ese espacio de sentimentalidad con medios que son totalmente antisentimentales, ¿sí? Entonces esa sería la primera como sensación que tengo, que sé que la imagen tiene un momento lírico. Al mismo tiempo,
para mí lo que es indescriptible es el charco de agua. Y entiendo que si yo fracaso en transmitirles mi emoción por el charco de agua, simplemente fracasé y lo que tienen enfrente son imágenes. Y no es culpa de Teresa, es culpa mía. Y voy a tratar de plantear que es el charco de agua no es el subalterno. Por eso estoy volviendo un poquito a la referencia que haces de Galeano. Es el esplendor de esa vida. O sea, lo que estoy tratando de decir es que en esa pieza específica, lo que está reclamado es el lugar de seducción erradicado. El momento en que esa pista de baile era la posibilidad de una transfiguración. No encuentro cómo decirlo de una manera que no sea tan ridícula. Puedo ver que la intención de Teresa es decir, aquí hubo algo magnífico. En medio de este paraje hubo algo magnífico. Y de pronto, por eso, no sé cómo decirlo de otra manera que pensando que en el golpe de la rodilla del transvesti se vuelve a erigir el Palacio de Cristal. O sea, es algo que no puedo movilizar políticamente, me resulta simplemente un mérito poético. Y yo creo que Teresa, a la que la escuché en un punto en Venecia que yo sentí en ese momento, voy a confesarlo, estorboso, en que me hablaba de la desaparición de los bares y de los centros nocturnos de Juárez y lamentaba la pérdida de todo de ese mundo. Y yo no entendía por qué ese dato le resultaba tan grave. Claro, porque soy un intelectual idiota, falto de experiencia nocturna, porque no sé, no son mis palacios. Entonces no soy la persona que de primera entrada entendería esta herejía. Y de pronto veo pistas de baile y me parece que ella ha creado la condición del monumento para algo que consistía en un instante de perfección que quienes han bailado saben que estuvo en algún momento en la posibilidad de su cuerpo. Y el hecho de que yo pueda hablar de esa manera se lo debo a esa imagen de Teresa, porque así no hablo. No sé cómo se les puedo decir. Yo estaba en Zúrich viendo el video de el testimonio sobre Carla y lo que sentía era la idea de que esa pieza había justificado la Bienal entera. Y entiendo, uno se expone al decir algo de ese tamaño. O sea, y Teresa es una colaboradora imposible, no es difícil. Trabajar con ella no es posible. Uno se entrega a quién sabe qué, ¿no? O sea, uno firma un contrato que no tiene corresponsalía, responsabilidad y propósito. Y sin embargo, al final uno acaba diciendo, es posible. Yo entiendo, es muy difícil guardar objetividad sobre este tipo de cosas. O sea, está movilizando cosas que son muy tramposas. Es muy tramposo referir a la tragedia social. O sea, en realidad hay todas las razones posibles para que este tipo de práctica sea un fracaso absoluto, lleno de cursilería y que sea realmente inaceptable. Y yo parto de la impresión mía, a lo mejor me equivoco, de que a diferencia de otras producciones que yo conozco, Teresa ha logrado que de ahí aparezca una especie de humanidad. Pero puede ser que sea nada más mi convencimiento. Es algo que
Por eso el hecho de que a ti te parezca emocionante, esas imágenes me reivindica, porque yo sí recuerdo, o sea, ¿cómo se los explico? Yo me topé con esa imagen en el peor lugar posible, en el bus de una galería. Las ferias de arte son el lugar más inhóspito que yo conozco. Es un lugar donde se ponen obras a sufrir. O sea, yo creo que hay un infierno para las obras de arte que es una feria de arte interminable. Entonces, que en medio del infierno alguien dé ese paso y que uno se quede así, yo me quedé trabado, o sea, de estar mirando esta cosa, pues algo que yo siempre encuentro muy, muy meritorio. Pero me estoy extendiendo sobre el efecto de que a mí esa obra sí me conmueve muchísimo. Pero no sé si es un canto al subalterno, yo les digo, es un canto al hecho de que el charco vuelve a levantar ese territorio, el paso de la bailarina. Pero quizá pueden ustedes hacer un argumento distinto. No, me estoy tratando de resistir a la idea de que es un argumento general. Digamos que había algo ahí que me llamó la atención, es que ese pequeño charco que estaba allí, eso fue todo y nada para un montón de gente. Y eso es como súper dramático, ¿no? Siempre queda el mosaico que reemerge. Aquí lo tuvo que levantar, pero es... O sea, para mí ese es el mérito de todas esas fotografías, es el charco de agua. El que hay un pequeño destello. Última pregunta. La primera obra de Teresa me encantó, digamos, la capacidad de improvisar, por decirlo así, o de leer el contexto cuando fallece o asesinan a Carla. Me generó una pregunta desde que he atravesado toda la charla, y es, ¿cuáles son las circunstancias que Teresa Margolles considera para darle espacios de interlocución con las personas con que trabaja? Usted ha mencionado que ella trabaja con un grupo de personas que la apoyan, ella trabaja con un contexto, pero sí quiero, no sé, tal vez la pregunta es más para el artista, pero desde su lectura, ¿cuáles son esos dilemas éticos de ella, cómo aborda, cómo representa, cómo simboliza, cómo transforma los hechos y las acciones y los materiales que se encuentran en los contextos? Tienen razón que yo no podría dar testimonio de todo eso. Puedo decirte algunas cosas. En este periodo de este último decenio, Teresa ha trabajado, no hay una manera mejor de decirlo, en banda. O sea, no trabaja sola. Siempre hay estos grupos. Ella es como el vector en medio de los cuales gira un cierto número de personas. Yo no entiendo cómo funciona todo eso económicamente, ¿sí? O sea, sé que de pronto me entero de cosas rarísimas, como que la camioneta de la Facultad de Artes de Juárez era la camioneta que tenía Teresa, y luego me entero que están repartiéndose ciertos costos, y luego veo que no es explícito. Todo es una economía informal, ¿sí? No contractual, no firmada. Por supuesto, siendo el artista que es, no se ajusta a ninguna convención ni expectativa de convención laboral. Entonces no sé cómo funciona. Yo sé, pero no puedo dar un testimonio claro, el grado de lealtad con la que ella se coloca frente a la gente con la que está trabajando, porque me hizo sufrir infinitamente esperando de mí una sanción sobre una persona que había operado mal con uno de sus colaboradores, pero no me lo dijo, o sea, esperaba que yo me diera cuenta, y aquello fue una situación que, sobre todo con alguien que no es muy sensible como yo, estaba mal dispuesta.
tuvo que ser que una amiga mía me estaba gritando porque no me daba cuenta que me di cuenta que había que hacer algo. Pero por otra parte, yo siento que hay un dato de origen, o sea, Semefo, la primera agrupación de Teresa, empezó como una banda de death metal rock. Y el comportamiento de Teresa como artista se parece más a la dinámica de la subcultura que a la del arte contemporáneo. O sea, son agrupaciones informales, hay una relación personal intensísima, hay drama, hay backstage, hay front girl, hay memoria como no definida, y eso es algo que yo encuentro que no está suficientemente, no abordado en este caso, sino que no está, yo no conozco dónde esté articulado. ¿Qué significa esto? O sea, yo les voy a decir que escribí todo esto oyendo obsesivamente el concierto de Queen de Live Aid, no sé por qué. Hay un punto donde yo veo estas imágenes y se está comentándoselo ayer a Eugenio, y pienso mucho en The Show Must Go On de Queen. O sea, hay algo en donde me siento siempre con Teresa limitado por mi condición lamentable de universitario, ¿sí? A pesar de que debo confesar que el origen de mi relación con Teresa fue el que ella vendía libros para gente como yo afuera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. O sea, yo estudié en la licenciatura, salía y me topaba con Teresa, que estaba allá afuera, y para mí, mi primera relación, que siempre me reprochó Santiago Sierra, pensando que ese era el origen de mi falta de entendimiento de cuán importante era Teresa, era que ella me vendió a Bataille y que me dijo que tenía que leer La parte maldita, y me transmitía la idea de que este libro le interesaba a Salvador Elizondo y tenía que comprarlo, y yo el poco dinero que tenía lo dejaba ahí. Pero sí, es una dinámica que tiene que ver más con el hecho de que las cosas se hacen en grupo, pero hay alguien que está tomando decisiones, y esas relaciones son profesionales y tampoco no. No sé si tú que estás trabajando con ella piensas que lo que digo tiene sentido, pero Bueno, en sí, pues yo considero que lo que más nos mueve como equipo es la empatía hacia las personas con las que trabajamos. Enfocarnos a escuchar, ¿sí? Esa es la base de los procesos que se desarrollan. Para muchas personas puede que al observar la exposición no encuentren respuestas. Yo creo que es que este tipo de exposiciones no es para buscar respuestas, sino para reflexionar como agentes de cambio que somos todos al encontrar una realidad, en qué país vivimos, cuál es mi función y qué genero yo como una persona activa en la sociedad para las personas migrantes o para las personas que igual viven esta realidad en nuestro país, que son las personas desplazadas, ¿cierto? Que salen sin nada, al igual que los migrantes. Entonces muchas veces nos enfocamos pues a mirar las realidades desde los noticieros, pero nos cuesta ver más allá desde la persona que tenemos al lado. Entonces yo creo que el trabajo con Teresa va más enfocado a la unidad, a la lealtad, no solo a la lealtad del equipo, sino a la lealtad de las personas que están integradas en este proceso de investigación que lleva 3 años y medio. ¿Por qué digo que hacia las personas que están integradas en este proceso? Porque todos ellos, los que apoyaron esta investigación, los que aportaron estas piezas, están en una continua comunicación, y ellos consideran, al igual que nosotros, que este proceso que Teresa ha desarrollado es una acción de dignificación de las labores que ellas desarrollan en esa zona de frontera, independientemente de lo que los medios de comunicación nos están mostrando diariamente.
Pues ese es el aporte que yo tengo por dar para todos ustedes, y pues yo considero que si apreciaron la exposición y si están el día de hoy acá, es porque algo los mueve a ser generadores de cambios para las personas que nos están rodeando hoy día, sea la que encontremos afuera del lugar del museo, sea la que encontremos en zona de frontera o incluso hasta la que encontremos en nuestro núcleo familiar, que muchas veces dejamos a un lado porque no comparte las mismas perspectivas o no tiene las mismas condiciones de vida que nosotros tenemos. Muchas gracias.